del Dios que tenemos. ¿Por qué no le damos un aplauso a ese Dios? Y con todos esos atributos que el Señor tiene, nos basta y nos sobra para que también podamos venir a la expectativa de lo que Él nos quiere dar en su palabra. Y sí, esta oración con que nos acercamos al Señor, quiero invitarles por favor a que juntos le podamos decir al Señor así: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Decimos amén. Pues así de entrada le pongo el siguiente caso. Usted está en el supermercado. En el momento justo cuando un asaltante entra con pistola en mano y le pide a la cajera que le dé todo el dinero que hay allí. Y mientras va saliendo del supermercado, este hombre en su salida alcanza a robarle a 2 o a 3 personas con quienes se topa en el camino. Y se va, huye. Pero usted reconoce quién es el ladrón. Usted sabe quién es esa persona. Usted sabe dónde vive esa persona. Y no solamente eso, en el correr de los minutos, usted llega a saber que el motivo que lleva a ese ladrón a robar a mano armada es que el dinero que roba lo usa para ir a comprar ropa y víveres para llevarlo a un orfanato. Y no solamente es así el asunto, sino que el agravante de la situación es que también dentro de las personas que fueron asaltadas dentro del supermercado hay una señora que también usted conoce. Una señora que se gana la vida con sacrificio y que injustamente este hombre a la salida le roba su dinero. Entonces la pregunta es, ¿qué hace usted? ¿Usted que conoce al ladrón va y lo delata con la policía o deja que los niños de ese orfanato se beneficien de ese robo? ¿Qué hace usted? Quizás algunos con su sentido de justicia podrían decir, inmediatamente yo voy a la policía y le digo quién es, cómo se llama, dónde vive, para que vayan y lo agarren y que pague por sus consecuencias. Otros quizás por su sentido compasivo podría decir, no, yo no digo nada porque si no, esos niños no van a tener que comer ni que vestir. Y muchas veces nos podemos encontrar en un dilema que pone a prueba nuestros valores. Un dilema, mis hermanos, que pone a prueba quiénes somos. Un dilema que pone a prueba no solamente nuestros valores. Es que, mis hermanos, cuando hablamos del dilema, ¿qué es un dilema? Un dilema es cuando de repente nosotros tenemos dos situaciones en las cuales no sabemos decidir igualmente buenas o igualmente malas. Miren, ninguno de nosotros tiene problema cuando tiene que decidir algo que es bueno contra algo que es malo. Porque ya sabemos que si decidimos por algo malo, las consecuencias no van a ser buenas. Eso lo sabemos. Allí no existe ninguna clase de dilema. El dilema es cuando yo tengo dos cosas igualmente buenas y no sé por cuál decidirme. O tenemos dos cosas igualmente malas y que el decidir por una de ellas juega el hecho de que elijo el mal menor y ahí vamos. Pero lo cierto es que cuando tenemos que decidir por nuestros dilemas, quiérase o no, nos van a afectar. Nos van a afectar. Porque ese dilema podrá producir en nosotros un cambio que quizás no esperamos. Pero, ¿qué hacemos nosotros también en la vida espiritual? Muchas personas van por la vida con dilemas. De hecho, muchos aquí el día de hoy están decidiendo por qué trabajo me decido, ¿no es cierto, Manuel?
Porque podemos estar diciendo, ¿no? ¿Qué hago? Y en la encrucijada y en esa intersección de nuestra vida, cuando llegamos sobre la avenida de nuestra fe y que no sabemos si cruzar a la derecha o cruzar a la izquierda o seguir adelante, usted se queda de pie pensando, ¿qué decisión tomo? Porque no sabemos manejar nuestros dilemas. Y el tema de los dilemas, hermanos, es un tirano. Realmente el dilema es un tirano con el cual tenemos que bregar todos los cristianos, tarde o temprano, nos guste o no. Sí, hoy mismo podríamos estar enfrentando el dilema si hago o no hago ese negocio. Muchos han jugado con las decisiones de inclinarse por un lado e irse a la bancarrota. Otros han tomado la decisión inmediata de apresurarse y de equivocarse en su vida matrimonial. Y así podríamos enlistar cualquier cantidad de situaciones reales, inmediatas, directas y que al decidir nos puede afectar. La pregunta que nos hacemos es, ¿y entonces cómo manejamos los dilemas? Y cuando venimos a la Escritura es precisamente por eso, por lo que pasa Gedeón. Gedeón pasa por un dilema y lo que Gedeón vive en carne propia de cómo él manejó sus dilemas, hermanos, nos instruye para que nosotros sepamos cómo manejar los nuestros. ¿Quiere verlo conmigo? Vaya a Jueces capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6, en donde el título que yo le puse al mensaje el día de hoy es este, hermanos. La tiranía, dígalo conmigo, la tiranía del dilema. Y que el Espíritu Santo nos dé un corazón abierto y que nos dé un corazón entendido para que lleguemos a buenas conclusiones hoy de cómo este hombre supo manejar sus dilemas para que, óigalo, para que a ninguno de nosotros nos quede ninguna excusa de cómo proceder también. Así es que en el capítulo 6 de Jueces, en el verso 33 hasta el 40 es donde vamos a estar. Pero no podemos llegar al texto mismo sin antes ver el contexto de lo que rodea esto que va a suceder en este momento. Ya nosotros, hermanos, estuvimos el domingo anterior y vimos cómo este hombre, sus convicciones lo llevaron a él a tratar con su propia idolatría y que en su experiencia única con el Dios verdadero, cuando este hombre llegó a la única conclusión a la que toda persona debe de llegar en un punto así serio en su vida, es que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Y que en consecuencia esto lo llevó a él a tratar con el pecado de su propia familia. Y así fue como este hombre influenció a su propio papá, que vivía de una idolatría doméstica. Y que también en consecuencia más amplia, la comunidad se vio afectada en una idolatría que los tenía así, aferrados a la mediocridad, a la tibieza. Pero cuando todo esto ocurre, el Señor lleva a Gedeón, así en ascenso dijimos, ¿no? En ascenso, y es como a la conclusión que podríamos llegar del domingo anterior para iniciarnos el día de hoy. Es que, mis hermanos, óigalo, la espiritualidad siempre va a ser falsa cuando se tiene el Dios fraudulento. Pero la espiritualidad puede ser genuina, auténtica, cuando se cree en el verdadero Dios. Diga amén a eso. Así que yo espero que nosotros podamos tener clara esa diferencia. Porque si nosotros creemos en un ídolo que no habla, tienen boca, mas no hablan, dice en la Escritura. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Y este Dios único, real, verdadero, este sí oye. Este Dios habla porque se comunica. Este Dios no está pávido, quieto, inmóvil. Este Dios actúa con su carácter, con sus atributos, para que nosotros aprendamos a maravillarnos de ese Dios. Así es que aquí en la experiencia de Gedeón, la historia continúa. Y puesto así entonces,
Lo que el pasaje y la narrativa nos lleva es que creer en ese Dios verdadero nos puede llevar en ascenso a la espiritualidad que Él desea de todos nosotros. Vaya conmigo entonces al versículo 33, al versículo 35, donde la historia continúa. Así que cada domingo en la vida de este hombre podemos cerrar cada domingo nosotros en este culto, en esta iglesia, diciendo que, y esta historia continuará. Así que ya estamos en este otro momento de la vida de Gedeón. Dígame que sí tiene el pasaje a la vista, por favor, porque le quiero pedir que lea conmigo la santa palabra de Dios. Verso 33 al 35 dice así, juntos. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Cuál es el primer principio? ¿Cómo tratamos con nuestros dilemas? Y lo que nos propone el pasaje en esta mañana, como un primer principio, hermanos, es que nosotros podemos romper nuestros dilemas. Así, de tajo, de un solo corte, podemos tratar y romper con nuestros dilemas, manteniéndonos siempre en el propósito de Dios. ¿Cómo se rompe un dilema? Si no es manteniendo el propósito de Dios. Y en ese propósito de Dios, en esa cúspide, en ese ascenso donde Él nos lleva, es porque Dios siempre nos va a poner en un escenario distinto para conocer eso. Para que Dios, al mostrarse a nosotros en ese otro siguiente nivel, podamos descubrirlo de tal manera que nos sorprendamos. Y es que ¿quién no se va a sorprender con este Dios que se manifiesta de la manera en que ahora la narrativa nos lo va a ofrecer? Aquí encontramos a este hombre en el versículo 33. Note que ahí dice que es otro escenario. Hasta ahora la experiencia de Gedeón no ha sido la guerra. Hasta ahora la única experiencia de Gedeón ha sido la cobardía. Ha sido el tener un corazón apocado. Ha sido el hombre que vive escondido allá en la cueva, sumido en su vergüenza. Así, admitir lo único que como experiencia él podía tener hasta ese momento, que era derrota. Y derrota en cada ocasión en que a los otros se les ocurría venir a invadirlos. Lo único que él podía esperar el siguiente año es que ahora vienen otra vez a desfalcarme. Ese era, mis hermanos, el escenario muy regular, personal, familiar, comunitario, y en todos esos escenarios Dios le ha venido mostrando quién es Él. Yo soy tu Dios personal. Yo soy el Dios que se quiere manifestar a tu familia, y yo quiero ser el Dios que se quiere manifestar a tu comunidad. Y vaya el arrastre que esto tiene, ¿no? Y vaya el arrastre que esto tiene, porque este Gedeón se planta con sus convicciones al punto que este influencia de tal manera que lo van a seguir. Lo van a seguir, y ahora el escenario es otro. Ahora Dios lo pone a otro nivel, y ahora sí, Gedeón va a conocer de lo que es, hermanos, la pelea, el enemigo, porque hasta ahora solamente ha sido una experiencia anecdótica. Gedeón solamente ha sabido que en el pasado sus padres pelearon contra Egipto. Él hasta ahora va a conocer que en otros tiempos sí hubo guerra. Y como nosotros también podríamos quizás referirnos, en otros tiempos Dios fue tan grande, pero ¿acaso lo puede ser ahora? Y ahora este hombre, en este escenario de guerra, donde él va a experimentar a otro nivel, hermanos, el reto de lo que es la fe, el reto de lo que es creer, el reto de lo que es tener confianza en ese Dios que quiere tratar con cada uno. ¿Y qué manera? Miren ustedes cómo se explica acá. Es aquí cuando confiar en Dios se nos vuelve en el gran reto a nosotros también. Se convierte en nosotros en un escenario distinto
distinto en donde por igual Dios quiere que experimentemos algo suyo. Eso que se llama victoria. Eso que en la vida espiritual muchos ya no creen. Eso que hablar de victoria espiritual es un lenguaje casi que fantasioso, ¿no? Es que hablar de victoria ya eso quedó del pasado. Y muchos cristianos, me temo que muchos cristianos ahora solo hablen del pasado, de lo que hacían antes, de cómo eran antes. Y hablan de ese primer amor antes. Y hablan de cómo Dios los usó antes. Y siempre viven allá en el pasado. Pero Dios quiere dar perspectiva en el presente. Y óiganlo también. Porque con la perspectiva del presente, de quién es Dios en nuestra vida, llevándonos a otro nivel, Él nos quiere también llevar a una prospectiva. O sea, con una perspectiva hacia el futuro para seguirlo conociendo en ascenso de quién es Él. Así que aquí lo vemos a Gedeón, su familia. Y note que en el versículo 33, ahora sí, esa confederación de pueblos. Y dice ahí de cómo geográficamente estos amalecitas en el versículo 33 y los madianitas, y dice también los del oriente, es decir, diferentes pueblos que se habían confederado, unido, porque parece ser como que esta iba a ser la madre de todas las batallas en ese momento. Y geográficamente nos ubica también el escritor. Ya nosotros vimos el primer domingo todo el territorio de la tribu de Manasés a la cual pertenecía Gedeón. La tribu de Manasés tenía territorio en el oriente y en el occidente, tremendo territorio. Y en ese territorio estos pueblos se daban el lujo de invadir y de hacer como querían, de servirse tanto como quisieran de la tierra prometida que Dios les había brindado al pueblo escogido. Pero estos, en vez de aprovechar su derecho de posesión, venían a ser entonces los vasallos de los otros, del enemigo. Así es que aquí la cosa se pone frente a frente. Y estos vienen, dice, y se reúnen en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es este que queda de este lado occidental, allí donde estos cruzaron, dice, llegaron y se pusieron en batalla para enfrentar a este hombre que era su primera experiencia en la lucha. Era su primera experiencia en batalla. Y Dios le quiere llevar a eso. Y me encanta el versículo 34 porque en ese contexto vea cómo por primera vez, digo hermanos, por primera vez se menciona en el pasaje que este hombre, Gedeón, que se atrevió a creerle a Dios, dice que lo va a investir del Espíritu Santo y que este hombre va a ser otro, va a tener un despertar, es que algo extraño va a pasar en él. Y dice que el Espíritu Santo, esta palabra me encanta, vino sobre Gedeón. Y cuando dice vino, venir del Espíritu Santo en la vida de este hombre significa que el Espíritu Santo vistió a Gedeón. Es como alguien que se pone una chaqueta encima y se deja arropar y se deja tocar y se deja ser otro. Y es esto lo que está pasando acá. Gedeón se deja vestir por el Espíritu de Dios. Y oiga, lo que va a continuar es que va a tocar trompeta, dice, y toca el cuerno. Y tocar el cuerno en el contexto de guerra significa convocatoria. Y la convocatoria se va a dar, no, ya no solo él, no, ya no solo su familia, no, ya no solamente su tribu, su clan, la tribu de Manasés. Ahora 4 tribus del pueblo de Israel van a acudir a ese llamado. Y entonces dice ahí el versículo 34 que él convoca a los abieseritas, de donde era su padre, Joás, hijo de Abieser, de allá una de las hijos de Manasés. Es interesante hablar de esto, porque estos nombres no se mencionan así solo por mencionarse, hermanos. Hablamos de Aser, era el hijo de Silpa, de la sierva de Lea. Hablamos de Zabulón, que era el hijo directo de Lea, la fea, ¿se recuerda? La que le dieron a Jacob. Estamos hablando de Neftalí, que era hijo de la sierva de Raquel.
Y por supuesto estamos hablando de este Manasés, de donde procedía este Gedeón, que era hijo de José. Y José era hijo de Raquel, la amada. Y todas las diferencias históricas que conocemos de esta familia conflictuada, en conflicto, en problema, se unen por la convocatoria cuando hay un propósito que Dios tiene para ellos como pueblo escogido. Y cuando revisamos la geografía de todos estos nombres, de todos estos hijos, estamos hablando de la zona norte de Israel. Sí, estas tribus del norte se abanderan para ir a pelear. Y entonces estos no la van a tener fácil. Digo, los malos no la van a tener fácil. Porque ahí continúa diciendo que estos tocan trompeta. Dice que salieron al encuentro en el versículo 35. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que para romper nuestros dilemas necesitamos saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y mis hermanos, aquí viene el asunto, que a veces Dios en su propósito, óigalo muy bien, Dios en su propósito va a usar al enemigo para formarnos. Va a usar al enemigo para llevarnos al otro nivel de fe y de confianza en Él. Es así como podemos decir que podemos estar contrariados. Sí, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Y Dios va a usar eso para ver en qué nivel. Es como cuando la enfermera, Miriam, tú tomas la temperatura, el termómetro, ¿no? La pistola aquí, ahora es pistola, el termómetro. Antes le ponían a uno aquí en la boca. Ahora que el termómetro para medir nuestra temperatura. Y el enemigo, las circunstancias duras, difíciles, incomprensibles para nosotros en el momento, Dios las usa para ver cómo anda nuestro nivel de confianza en Él. Y es así como el escenario actual de este hombre, mis hermanos, fíjense que este hombre dice que fue investido por el Espíritu Santo. Y quisiéramos que se dijera de nosotros lo mismo cuando la estamos pasando mal. Ahora yo le quiero decir qué pasa, y hablo por mí mismo. Hablo de mi tendencia, hablo de cómo soy yo, de que no podría darme vergüenza bajarme los pantalones delante de Dios para hablar de las cosas difíciles por las que pasamos y que no nos las sabemos responder en el momento, pero que Dios aún eso lo quiere usar para su gloria. Y muchas veces quizás nos ha pasado que nuestra confianza en Dios se ha drenado así, se ha drenado. Muchas veces nuestra fe en Él se ha diluido como agua entre nuestras manos, que no la podemos retener. Muchas veces nuestra experiencia ha sido mis hermanos, de pensar de que si realmente Dios está a cargo de esto. Y empezamos a tener nuestros dilemas, especialmente cuando recordamos que vivimos en un mundo que es malo, ¿sí? Cuando vemos que de pronto la maldad tiene dimensiones tan grandes que creemos que Dios no es tan poderoso para controlarlas y que a lo mejor lo único que Él sabe hacer es tratar de llevar la cosa como puede. Y entramos en esa disyuntiva, en esa intersección donde ¿está Dios o no está? ¿O dónde está? ¿Sí? Es así como puede venir el escenario, María, de un cáncer, de una cirugía. O es así, reina, con tu hermana, ¿cierto? O es así con cualquier otro escenario inesperado, que de pronto lo único que nos hace hacer es un clamor a gritos o a un clamor silencioso. Que no se lo queremos decir a nadie, que nos lo guardamos solo para nosotros y viviendo como alma en pena allá dentro de nosotros, ¿no es cierto? Nos cuesta desnudarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí como con Gedeón está hablando que el gran líder, que el que comanda, que el que manda, el que es el héroe de la narración aquí es el Dios verdadero. Y entonces, mis hermanos,
¿cómo es que nosotros podemos romper? Y lo interesante es que Dios muestra algo más, que cuando Él nos encamina a su propósito, primero Él va con nosotros. Diga amén a eso. Aunque le cueste por lo que esté viendo, oliendo, oyendo, sintiendo, Dios está con nosotros. Y lo segundo es que también Dios pone gente a nuestro lado. Por eso es que me encanta el pasaje, es tan descriptivo, ¿no? De cómo Dios le ha dicho, es que yo voy a ir contigo. ¿Y sabes qué? No vas a ir solo tampoco. Porque a veces creemos y sentimos, esperamos, necesitamos tener a alguien que de pronto, vamos, nos toque el hombro, ¿no? Nos lleve adelante, nos empuje. Pues ¿sabes qué? Ahí te va, toca, convoca y resulta que 4 tribus enteras en total van a ir a la guerra. Y Dios es así como nos anima también. Y el pasaje continúa con algo precioso. Miren, yo me quedé espantado de lo que vamos a ver ahora. Porque, mis hermanos, lo que va a pasar en el versículo 36 al 40 describe ese nivel que nosotros necesitamos realmente ser aprendices de lo que va a pasar acá. En el versículo 36 en adelante hasta el 40, ya no solamente se trata de mantenernos en el propósito de Dios para romper nuestros dilemas. Ahora va a ser otra cosa. Y la narrativa nos va a llevar a lo que dice ahí, versículo 36. Ponga sus ojos ahí. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco en toda la tierra y en toda la tierra hubo rocío. Miren, tenemos que ir con cuidado con este pasaje. Y si hay algo que yo le garantizo, hermanos, es que cuando venimos a un pasaje, no vamos a venir imaginándonos qué está diciendo el pasaje. ¿Qué se le fue dicho a Gedeón como la audiencia primaria en ese instante único? Como para que nosotros a siglos más adelante vengamos y lo sepamos entender. ¿Qué significa esto acá? Y esto nos lleva al segundo principio que usted puede anotar por favor ahí en su guía. Si nosotros queremos romper nuestros dilemas, mis hermanos, romper nuestros dilemas pasa por escoger siempre la palabra de Dios. Léame bien los labios, por favor. Es que para romper nuestros dilemas, ¿por dónde me hago? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿O voy adelante? ¿Qué hago? Y lo que el texto nos está enfatizando con vigor es que sí, romper nuestros dilemas pasa por mantenernos en la palabra de Dios. ¿Lo quiere decir conmigo? En la palabra. Lo que va a pasar acá es que la experiencia va a jugar un papel muy importante. Pero no es la experiencia en sí que me hace crecer en espiritualidad. Tengámoslo claro. Porque en el pasaje lo que sí se destaca es que la espiritualidad de una persona se va a desarrollar vigorosamente y va a ir en ascenso, como hemos dicho, por la palabra de Dios. Ahora, fijémonos entonces en los detalles, porque en el versículo 36
Es la reacción de Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y préstele atención por favor, porque 2 veces Gedeón va a decir, como has dicho, no como yo siento, no como yo lo percibo en mis sentidos escasos y limitados. No es como la Vox Populi allá afuera también me lo pueda decir. No es como yo me lo pueda estar imaginando. Es que nos podemos volver tan subjetivos, hermanos, que le prestamos atención a la experiencia y no a lo que Dios ha dicho. Y ahí viene entonces. Ahora, si queremos hacer una traducción así, literal, estuve viendo el texto original. ¿Y sabe cuál es la expresión del texto original? Aquí nuestra traducción dice en español, si has de salvar a Israel por mi mano. Pero lo que el texto original dice, por cuanto tú te has propuesto cumplir tu palabra. Por cuanto tú te has propuesto cumplir tu palabra. Y eso está por encima de cualquier experiencia. Ahora, claro, hay colegas, autores, que ven en el pasaje incredulidad por parte de Gedeón. Hay colegas, autores, que ven en Gedeón en este momento, le ven dudas, le ven una fe oscurecida, le ven una fe tambaleante. No, yo veo otra cosa con el respeto que me merecen, pero lo que yo encuentro aquí es un hombre que no está dudando de cuál es la voluntad de Dios en ningún momento. Note por favor lo que dice en el versículo 36, como has dicho. Ahora, esto nos obliga a retornar, nos obliga a revisitar lo que está dicho en el versículo 12. He aquí, yo estoy, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es así como lo ha oído decir Gedeón en el versículo 14 también. Y dice ahí, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, ¿acaso no soy yo el que te envío? Oiga, en el versículo 16 también va a decir ahí, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y lo vas a derrotar como que si fuera un solo hombre. Es así también como en el versículo 23, mire lo que le dice ahí el Señor, porque fue tal la experiencia de Gedeón, de ver al ángel de Jehová, al Jehová de los ejércitos, que oiga, cualquiera podía haber tenido tal reacción. Y de hecho era así de que ver a Dios era morir, sí, era morir simple. Pero no, este hombre recibe esas palabras de consuelo en la gracia de Dios y le dice, no vas a morir. Y le voy a decir por qué no murió Gedeón en esa experiencia única de ver a Dios. No murió porque yo tengo un propósito contigo. No murió. No, Gedeón, no morirás. Y luego en el versículo 25 le dice, ve y derriba esos ídolos. Ve y derriba esos ídolos fraudulentos tuyos, de tu papá, de la comunidad, del pueblo, representando a todo el pueblo. Hermanos, como para entender qué está pasando aquí en la vida de Gedeón, en el versículo 36. No, yo no veo dudas en él. No, yo no veo una fe fluctuante en él. No, yo no veo una fe debilitada en Gedeón. Al contrario, yo veo un hombre que sí sabe cuál es el propósito de Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios. Y usted se preguntará, pastor, ¿y entonces el porqué de esas señales? Y es una pregunta muy válida. Porque desde el versículo 37 hasta el 40, esos versos tienen que ver con 2 señales. Y esas 2 señales en el contexto nos las sabemos responder. Y entonces le dice Dios, Gedeón le dice a Dios, Señor, hagamos una cosa, ¿no? Haz que el vellón de lana, ¿sí? Que, Señor, el rocío de la noche lo empape de agua. Y que todo alrededor del vellón, Señor, quede seco. Entonces viene Dios y dice que así fue. Al día siguiente se levantó ni se aguantaba por despertarse, querer ir a ver qué pasaba. Y llega y encuentra el vellón y ciertamente
ese vellón, así, mírenlo, que lo exprime y dice que llenó un tazón de agua. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Wow! Era muy natural. Bueno, ¿al caso en la noche no cae rocío, pues? ¿Acaso en su carro usted tiene que limpiarlo en la mañana porque y acaso no cae rocío, pues? Cualquiera se lo podía explicar de una manera muy normal, muy lógica. Y entonces viene Gedeón, Señor, perdón, Señor, que te insista, pero ¿qué tal, Señor, si ahora tú haces que la tierra alrededor esté mojada y que el vellón esté seco? Y bueno, tuvo que pasar otro día y otra noche, y dice el versículo que así fue. Así fue que otra vez no aguantó por despertarse al día siguiente, llegar a donde estaba el vellón, verlo que efectivamente el vellón estaba seco, por más que lo apretó, por más que lo apuñó, no salió ni una sola gota, estaba seco. Y alrededor del vellón, la tierra estaba mojada. Y entonces la pregunta es, pastor, ¿y entonces qué tiene que ver esa señal, esas dos señales acá? ¿Es de debilidad de fe? ¿Es de fluctuación en esperanza? ¿Es que se le está acabando la gasolina de la confianza a Gedeón? Cuando ya sabemos a la luz del pasaje y el contexto mismo que tiene claro cuál es su propósito, lo que tú has dicho, Señor. Y saben que Dios muchas veces nos responde con señales. Y le voy a decir para qué. Muchas veces Dios, y óigamelo bien claro, y los que nos están oyendo en línea también, Dios muchas veces nos responde con señales para que sepamos hartarnos que estamos equivocados. Y óigalo bien, y bien que dijo, wow, Dina. Muchas veces Dios nos responde con señales nuestras para que nos hartemos de señales que en nuestra humanidad seguirán siendo insuficientes. Y puede que no le guste esto que voy a decir, pero muchas personas le prestan tanta atención a las experiencias que se olvidan lo que Dios ha dicho. Y yo espero en el nombre del Señor que usted no se equivoque en eso. Porque le voy a decir algo. Cualquier señal, por buena que sea, cualquier señal, por milagrosa que sea, siempre nos va a llevar a mostrar nuestra debilidad, nuestra valoración de lo que ha sido un milagro. Yo le pregunto algo. Si usted hubiera sido de los que salieron de Egipto y se encaminaron por el desierto, Dios mío, yo hubiera caído muerto ahí a la hora de que ese mar, hemos estado en el mar Mediterráneo. Y ese mar rojo abrirse así. Yo hubiera caído muerto de semejante milagro, en serio. Debe decir, yo me hubiera quedado pasmado, idiota, más de lo que soy, de ver semejante milagro. Y yo le pregunto algo. ¿Qué causó esos milagros en la vida del pueblo de Israel en el desierto? La experiencia nunca, óigalo, la experiencia, por buena que sea, no va a superar lo que Dios ha dicho, y que nos quede bien claro en nuestro corazón. Y entonces usted todavía se sigue preguntando, sí, pero, ¿qué significa esto en el pasaje? El hombre está bien claro cuál es el propósito, sabe cuál es la voluntad de Dios. Ahora, sí, tiene un significado estas señales aquí en nuestro pasaje hoy. ¿Por qué? Porque no es que Gedeón quiera conocer cuál es el propósito de Dios en ese ascenso, en esa confianza. Sí, su primera experiencia de guerra. Él no sabe lo que es tener enemigos, enfrentarlos. Él incluso ha convocado, ha tocado el cuerno. Estos le han respondido. Lo que la señal nos pone en evidencia es que Él quiere conocer, Señor, ¿es este tu momento? Señor, déjamelo claro, ¿es este tu momento para mí? Porque, Señor, por favor, no te vayas a enojar, pero ahora que el vellón esté seco y toda la tierra esté, Señor, mojada. Es que, mis hermanos, actuar uno solo
Si yo actúo por mi momento, creo algunos. Pero si es tu momento, Señor, los resultados van a ser eternos. Pero si es tu momento, Señor, entonces va a ser como tú has dicho. Los vamos a derrotar como un solo hombre. Pero si yo voy en mi fuerza, si yo voy en mi tiempo, si yo voy a mi manera, entonces me voy a dar, permítanme usar esta palabra muy bien clasificada en la lengua española, me voy a dar en el hocico. Me voy a ir a estrellar contra el muro. Y hombre, es que ya por experiencia nos debería de quedar bien claro a todos. Pero es que actuar en mi momento puede que yo mate a unos cuantos. Pero Señor, en tu momento, ¿es este tu momento, Señor? Señor, ¿es este tu momento? Y más adelante en el capítulo 7 se nos va a mostrar. Oigan, es que no es fácil. Una de las cosas más difíciles que nos debe de tener claro también es que qué difícil es tratar con la gente, ¿no? Mírenlo. Lo mismo que yo oigo de otros pastores, a lo mejor me va a tocar decirlo a mí también aquí. Dele, dice. Pero qué difícil es tratar con algunas ovejas. De veras que sí. Y algunas ovejas tan ingratas, pero tan ingratas, que hasta hacen llorar a los pastores en soledad. ¿Qué tiene que ver esta señal? Señor, que esta señal que yo te pido no es para conocer cuál es tu voluntad, no es para conocer cuál es tu propósito. Señor, yo quiero discernir si es tu momento para ir yo. Y que la otra señal, Señor, es para que todos estos que me siguen, sepan que es tu momento. Es que mi espiritualidad en el Dios verdadero va a influenciar que otros también te sigan. Y entonces es Dios respondiendo. Es Dios diciéndole a Gedeón, ellos te van a seguir porque tú me sigues a mí. ¿Ya? Y saben, cuando pensamos en los momentos de Dios, cuando pensamos en el momento de Dios, sí, yo le tengo que contar. Yo le tengo que contar no de las equivocaciones de otros, sino de mis propias equivocaciones. Y tal vez así usted se identifica, pero muchos, su momento es ya, Señor. Y he conocido personas solteras, mujeres y hombres solteros, que en su ya de sus sentimientos, porque ya rozan los 50 años, se meten con el primero que se les ponga enfrente. Porque es mi momento, Señor, y tú no me lo vas a interrumpir. Se olvidan, ¿y qué importa? Oiga, ¿y qué importa si esa persona conoce o no conoce al Señor? Es que mis sentimientos me mandan. Es que mis sentimientos me impulsan. A mí qué me importa lo que el Señor haya dicho de que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y muchos todavía me da escozor en mi interior, que muchos todavía adversan el pasaje diciendo que no tiene que ver en el matrimonio. ¡Qué estupidez más grande, en serio! Pero no, Señor, este es mi momento, no el tuyo. Y esta es la persona, sin importar que crea o no crea en ti. O muchos también, ¿ya? Se meten a tener relaciones sexuales. No, es que yo quiero quedar embarazada porque yo quiero ser mamá. Su momento. Y entonces la experiencia nos va a quedar siempre corta, le voy a decir, y ese es el fondo del pasaje. ¿Por qué las señales? Es que la experiencia siempre nos va a dejar insatisfechos. Y por eso decíamos hace un momento, Dios permite experiencias para que nos hartemos y nos digamos que siempre nos van a hacer. Miren, creo que más de alguno, sí, pero solo fue un tazón al fin y al cabo. Si hubieran sido 3 tal vez. Y así somos. Y así somos. ¿Qué otras opciones de señales tiene la gente? Le voy a presentar algunas señales. Sí, con las que usted platica con sus compañeros de trabajo, vecinos, vecina, esa señora con la que toma café, sale a comprar. Esas señales que allá,
Es que la voz del mundo va a ser muy distinta a lo que Dios dice. La voz del mundo va a ser muy contraria a lo que Dios dice. Y oiga esto, ¿acaso no le han dicho a usted, yo te mando mis buenas vibras? Yo te mando, juntemos nuestras vibras para que te acompañen. Otros dicen, tengo la corazonada de que me va a ir bien. Y te das y te tomas y das el riesgo que importa, no recibes consejo ni nada y te vas a estrellar al muro. Otra más, es que tengo un buen presentimiento sobre esta relación, sobre este chico, sobre esta chica, sobre este negocio, sobre esto y sobre esto. Mi momento. Creo que Gedeón es un hombre con un corazón transformado. Y cuídese, hermano, porque muchas veces podemos venir a la iglesia sin Cristo. Podemos estar aquí, podemos venir, pero no podemos estar. Y peor aún, podemos venir y estar y no ser. Esto, cuando venimos a la vida espiritual con Gedeón, darle más autoridad a la experiencia, eso es lo que está diciendo la Biblia. No. Hombre, ¿y qué más queremos? Miren, es interesante, mis hermanos, que la fe, la confianza, el creer lo que Dios ha dicho, es precisamente lo que leímos al principio de nuestro servicio en Hebreos capítulo 11. Es que todos los que se enlistan allá, y oiga, el versículo 14, ¿qué pues puedo decir yo? Dice el escritor, y va a mencionar precisamente a Gedeón. De los que ya ha mencionado uno por uno, cada uno dio testimonio, no de su experiencia, dio testimonio de lo que oyeron de Dios, lo que Dios dijo, su palabra. Y estos se aferraron a esa palabra y dice allá que oigan, estos se echaron a enemigos invasores. Estos se enfrentaron filo de espada. Estos se atrevieron a hacer cosas impensables por ellos mismos. Pero lo que destaca el libro de Hebreos no es tanto la experiencia que éste tuvo. Lo que destaca Hebreos es el testimonio de lo que ellos oyeron, de lo que Dios les dijo. La fe, mis hermanos, la fe no descansa en lo subjetivo. La fe descansa en lo objetivo de la palabra de Dios. Y entonces esto nos pone inevitablemente a la conclusión. Y la conclusión es, hermanos, usted no se va a poder alimentar bien. Usted no va a tener un corazón vigoroso. Usted no va a tener un corazón entendido que sepa discernir esta palabra que Dios ha dicho viniendo solamente los domingos. Miren, esa es solamente una pequeña parte de un todo. Lo que el Señor quiere con su Espíritu Santo es que sepamos discernir su palabra como una necesidad nuestra. Y le voy a decir algo. Cuando usted se atreva a estar a solas con el Señor, le voy a decir un descubrimiento que yo hice. Prepárese, porque cuando se está a solas con el Señor, usted descubre cuán miserable es. Incapaz de estar delante de ese Dios santo. Incapaz de decir una tan sola palabra, de quedarse quieto y de apreciar más su gracia y de apreciar más su misericordia. Y que la autoridad radica en su palabra. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos llevamos? ¿Cuál es la verdad a vivir? Y la verdad a vivir es esta: vive al ritmo. Fíjese, vive al ritmo de lo que Dios te dice en su palabra, no en tus experiencias. Eso fue lo que concluyó Pablo. Eso fue lo que concluyó Pedro. Eso fue lo que concluyó Juan. Dice él, nosotros lo vimos, lo oímos, nuestros ojos lo contemplaron. Es que nosotros estuvimos ahí en el monte en esa ocasión en que él se transfiguró. Y esa experiencia que cualquiera la quisiera, dice Pedro, pero, tenemos la palabra profética más segura. No es la experiencia, y le voy a decir algo, no riña con el Señor en eso. Porque la experiencia ahora haya sido buena, no significa que lo vaya a hacer mañana.
El que Dios me haya sanado hoy no significa que su voluntad o su propósito sea sanarme mañana. Él tiene el control y nos lleva a esos escenarios para que confiemos en esa palabra que Él nos ha dado, de perseverar en esperanza. Y con esa palabra oramos juntos. Padre, muchas gracias por atraernos, Señor, a tu terreno, por negarte tú a venir al nuestro como para obligarte o culparte de que no actúas de acuerdo a mis deseos.